La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Una vez más, aquí reunidos para compartir la palabra del Señor en tu programa. Estamos trabajando y estudiando el libro de los Hechos, viendo qué desafiante, qué tremendo que es para nosotros los cristianos de hoy poder estudiar y ver las cosas que pasaban en ese momento. La semana pasada decíamos que el Evangelio es imparable. Este Evangelio que llegó desde del primer siglo hasta el día de hoy, hasta la puerta de nuestras casas, nuestras ciudades. Hoy aquí nosotros podemos escuchar y disfrutar el Evangelio porque realmente fue pasado de generación en generación, de poder en poder, de vida en vida, de sacrificio en sacrificio, de discípulos en discípulos, hasta llegar al día de hoy. Vimos cómo la iglesia, los primeros cristianos eran perseguidos. Vimos cómo los primeros cristianos eran, por ejemplo, la semana pasada estamos viendo cómo luego de la sanidad milagrosa del cojo, los religiosos de ese momento más no podían negar lo que estaba pasando porque lo habían visto, sabían de quién era, y cuando se dan cuenta que no pueden detener este mensaje tremendo que había, se enfocan en los discípulos y le dicen que no lo comenten, que no lo digan, porque si no iban a matarlos, iban a meterlos presos a ellos una vez más. Ellos no hacen caso definitivamente y siguen predicando el Evangelio del Señor. Pero así como muchas veces hay presiones externas, ¿sí? También hay presiones internas. Así como en la vida propia, nosotros muchas de nuestras cosas que vivimos se deben a cosas que nos han hecho, nos han lastimado o han ocasionado sobre nosotros, pero muchas de las cosas que vivimos sabemos que son responsabilidad nuestra, salen desde adentro de nosotros. Una de las cosas que me encanta ver en el libro de los Hechos es cómo la comunidad vivía, cómo vivían los primeros discípulos. Vivían de tal manera que se ayudaban. Había una ayuda mutua tremenda, una actitud del uno hacia el otro, a tal punto que compartían no solamente el alimento, no solamente los lugares, sino compartían también sus finanzas y sus posiciones materiales. Tenían todas las cosas en común. Y eso hacía que el testimonio de los apóstoles, el testimonio de la iglesia, vaya tomando fuerza y cada vez era más reconocido en todo el pueblo. La historia que vamos a estar hablando hoy, ¿sí?, tiene por este título: Cosas malas que parecen buenas. Hay un dicho que se usa mucho que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas. El día de hoy es: no hagas cosas malas que parezcan buenas. Vamos a estar estudiando la vida de tres personajes, o son dos historias, pero tres personajes, que nos hacen ver lo lindo y lo importante y lo bueno que es la relación en la congregación, en la iglesia, pero también los peligros que trae a veces con nosotros mismos. Vamos a estar viendo, el final del capítulo 4 nos cuenta cómo vivían ellos y nos cuentan la historia del final. Entonces dice: José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita, nacido en Chipre,
tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es una de tantas historias que escuchamos. Vendió una de sus propiedades y trajo el dinero, lo que había, el producto de su venta, en las manos, a los pies de los discípulos, para que los apóstoles lo distribuyan, lo administren de la mejor manera posible para que pueda ser usada para ministrar en la congregación. Tremendo. Y con eso podríamos decir qué preciosa expresión de amor al Señor, de devoción a Dios, de amor al hermano. Pero también luego sigue la historia, porque está en el mismo tema. No sé cuántos días pasó, pero el tema es el mismo, dice. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trajo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Por eso quiero que hablemos hoy de esta historia, porque es una historia muy similar, pero muy distinta a su vez. Ambos vendieron una propiedad, tanto Bernabé como Ananías y Zafira, ¿sí? Este matrimonio, vendieron esa propiedad. Ambos trajeron el dinero a los pies de los apóstoles para que estos lo administren. Pero obviamente hay algo distinto en la historia. Bernabé trajo todo y Ananías y Zafira solo una parte. Muy interesante. Si usted no recuerda esta historia, dice que él llega, trae a los pies de los apóstoles esta ofrenda, este dinero. Ellos tienen una conversación con Pedro, con los apóstoles, y Pedro le dice, pero ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué vienes y nos mientes? Si tú vendiste la propiedad era tuya. La podías haber vendido o no vendido. La podrías vendido al precio que quisieras y traer la mitad o no traer nada. Pero ¿por qué vienes y mientes? Mientes a la iglesia, mientes al Espíritu Santo, nos mientes a todos. Así que una vez terminadas estas palabras, dice la Biblia que Ananías cayó y murió. Y un gran temor en la congregación. A las 3 horas, dice el texto, llegó su esposa. Y Pedro le pregunta, hey mujer, ¿vendiste la heredad a tanto? Ella dijo sí. Entonces también le dice Pedro, ¿por qué los dos se pusieron de acuerdo para tentar al Señor? He aquí, están regresando los que llevaron a enterrar a tu esposo y son los mismos que te van a llevar a ti. Y falleció esta mujer. Y vino gran temor en toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Creo que nos ayuda a entender un poquito el texto, ¿no? Pero qué tremendo. Podemos ver en Lucas habla de Bernabé y de Ananías y Zafira. Bernabé, un hombre que realmente ve o disfruta la experiencia de libertad que tiene él en Cristo. Ananías y Zafira, un hombre y mujer que trataban de fingir lo que no eran. Todos iban a la iglesia, eran parte de la congregación allí en Jerusalén. Aunque Bernabé se lo menciona así rápidamente en el verso 4, pero podemos saber que Bernabé no solamente fue este hombre que vendió, sino aparece en varias partes en la historia. Vamos a conocerlo como que es el defensor de Pablo, ¿no? El nuevo Pablo, aquel que era perseguidor de la iglesia y que luego se había convertido, al cual todos le tenían miedo. ¿Quién es el que quién lleva a Bernabé? ¿Quién lleva a Pablo? ¿A quién lleva Bernabé a Pablo allí a la iglesia de Antioquía? Fue Bernabé que lleva a Pablo. Bernabé fue pastor allí en Antioquía. Bernabé llevaba las ofrendas a las otras iglesias. Bernabé viajó con Pablo el primer viaje misionero. Bernabé fue quien defendió y cuidó a Juan Marcos para darle una segunda oportunidad. A lo largo del Nuevo Testamento, Bernabé son los hombres más maduros, confiables, amorosos de la iglesia. Y esta historia nos cuenta cómo empezó el liderazgo de Bernabé, poniendo en primer lugar al Señor, en primer lugar a sus hermanos, una verdadera fe en Cristo. Ananías y Zafira te muestra exactamente lo contrario. Personas que no se han dejado transformar, que sí cambiaron sus apariencias, pero no su interior. Iban
Se sentaban posiblemente en los mismos bancos, si queremos comparar los de Bernabé. Compartía la misma comida que compartían los apóstoles y muchos otros cristianos, pero no habían sido transformados desde adentro. Lo que ellos querían eran que los aplaudan, un lugar visible, que la gente los admire. La razón por la que ellos caen muertos no solamente es por esta situación de haber guardado dinero, sino era un momento que tenían que aprender la congregación que seguir al Señor es cosa seria. Dios quiere que su pueblo, que usted y yo, temamos la hipocresía. Queremos que el Señor quiere que entendamos que falsificar la fe en la presencia de Dios es cosa terrible. Falsificar la fe, es decir, a veces somos cristianos de 1 hora, hora y media, el tiempo que dura el servicio el domingo, pero el resto de la semana, el resto de los días, nuestra fe es muy distinta. Decíamos que ambos vendieron la propiedad, ambos llevaron a los pies de los apóstoles, pero fue muy diferente. Uno llevó todo el dinero y el otro llevó solamente una parte. Mis hermanos, yo quiero que veamos o reflexionemos algunas palabras para terminar en este día. ¿Qué son las cosas que afectaron? Vemos que ellos amaban más el dinero que al Señor. Vendieron el terreno y seguramente vieron todo ese dinero y dijeron, bueno, algo tenemos que dejarlo, tal vez para un gasto personal, tal vez para comprar algo, tal vez para algo que queremos hacer. Ellos querían aparentar ser más generosos de lo que eran. Ellos podrían haber vendido, supongamos se vendieran a 1,000, podrían haber traído 500 y estaba bien, o traer 100 y estaba bien. Porque acá no es que lo que vendiste no trajiste al Señor, lo que está acá, el punto es que le has mentido, has sido hipócrita. ¿Sí? Te quieres mostrar más generoso de lo que eres. Ellos no solo aman el dinero, sino amaban el aplauso, la gloria de los demás. Mintieron. Tuvieron que mentir para cubrir su avaricia. Para dar la impresión de generosidad tenían que mentir. ¿Se dan cuenta cómo el pecado se va girando como una gran bola de nieve? Y obviamente también hay una hipocresía en ellos. Queridos hermanos, yo quiero que en esta hora pensemos nosotros un poquito, porque creo que frente a cada domingo, a cada día, inclusive cada acción que tengo yo como cristiano, pongo en primer lugar a veces que al Señor, a mi familia, el deporte, el dinero, mi trabajo. Tengamos que aprender. ¿Seremos discípulos como Ananías y Zafira? ¿O seremos discípulos como Bernabé? ¿Seremos discípulos como Ananías y Zafira que aman el dinero y que aman que los reconozcan y que lo aplaudan? ¿O seremos discípulos como Bernabé, que el Señor es primero, que el cambio nuestro es de adentro y no solamente de afuera, que hemos dejado de aparentar para que nos vean tal cual somos? ¿Eres sincero delante de Dios? Que el amor no se convierta en tu Dios, pero tal vez que tu familia no se convierta en tu Dios, que tu trabajo no se convierta en tu Dios, que tus deseos no se conviertan en tu Dios, que este mundo no se convierta en tu Dios, que esta ciudad no te convierta en tu Dios, que tus estudios no se conviertan en tu Dios. El hombre, tú y yo, no necesitamos el dinero, necesitamos de Dios. Es lo más importante, lo más grande que necesitamos a Dios. Dios no te pide, Dios no nos está pidiendo que salgamos a vender nuestra casa o salgas a vender tu carro para mostrar la generosidad. Dios quiere que le entregues tu vida, toda tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, incluyendo de tus finanzas. ¿Estás dispuesto? Hoy puedes decidir seguir la vida cristiana como Bernabé, con un corazón sincero, o como Ananías y Zafira, aparentando,
tener un corazón sincero. Tú lo sabes, no engañas a nadie. No engañas a nadie. Por eso, no hagas cosas malas que parezcan buenas. No hagas cosas malas que parezcan buenas. No vamos a engañar a nadie. Tal vez te engañes a ti mismo tampoco. También engañes al pastor o a la iglesia o al hermano que te aplaudan y se gozan. Pero realmente no engañas a nadie. ¿Eres sincero delante de Dios? ¿No estás tomando tal vez cosas que le pertenecen a Dios? La iglesia del primer siglo, la primera iglesia, nos enseña la unidad, nos enseña la comunión, nos enseña la armonía entre los hermanos. Aprendamos a vivir así, amándonos unos a otros, conforme a la voluntad de Dios. Y seamos discípulos del Señor, seamos miembros de la congregación, seamos cristianos con el modelo de Bernabé. Que nos recuerden por el amor, por ser dadivosos, por cuidar a otros, por preocuparnos por otros, por poner a los demás en primer lugar. O por Ananías y Zafira, por ser hipócritas y ser mentirosos. Queridos hermanos, que Dios los bendiga mucho. Espero verlos la semana que viene y compartir una vez más esta preciosa historia de la palabra de Dios. Y recuerde, el libro de los Hechos nos cuentan las historias de los primeros cristianos. Y eso a nosotros nos ayuda a ser mejores cristianos en cada una de nuestras congregaciones. Que Dios los bendiga. Un placer. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de la iglesia de Struma, en español, en Baton Rouge, aquí en la ciudad de Baton Rouge. Los esperamos todos los domingos a las 10:30 de la mañana, un servicio precioso. Puedes seguirnos en Facebook Live, puedes seguirnos en Instagram. Y los jueves, si quiere participar en nuestro tiempo de oración, a las 6 de la tarde, puede entrar y compartir este tiempo. Que Dios los bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.